Bueno, bienvenidos a todos los que se sumaron. Gracias por participar hoy de este encuentro. Como saben, teníamos ganas de compartir con ustedes las novedades de ECTRIMS de este año y tenemos dos invitadas de lujo. Hoy nos acompaña la doctora Celeste Curvelo y la doctora Liliana Patruco. Ambas participaron del Congreso, así que bueno, tienen muchas novedades para contarnos hoy. Y la dinámica va a ser bastante dinámico, así que ellas nos van a ir contando, va a ser como una dinámica entre ellas que van a contar los temas más importantes, los hot topics, si así se quiere. Si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta que sea más general, así las chicas las pueden responder. Si quieren pueden levantar la mano, prender el micrófono y hacerles la pregunta a ellas, o si no escribirla por el chat, así yo ordenadamente las puedo leer y ellas pueden contestar. ¿Les parece bien? ¿Estamos bien? Buenísimo. Bueno, chicas, gracias por sumarse y les cedo la palabra a ambas. Eh, Bien, gracias, José. Gracias a todos por sumarse, conectarse. Bueno, Lili, ¿querés arrancar vos? Bueno, si querés les cuento un poquito y Dale, después seguís sí, vos. perfecto. Em, Nosotras vamos a tratar de compartirles a ustedes las cosas que nos parecieron más importantes, tratando de pasar por los temas que ustedes siempre nos preguntan en el consultorio, porque siempre que volvemos nos dicen qué hay de nuevo, qué hay de nuevo para los tratamientos, hay algo nuevo para el diagnóstico, qué dijeron sobre la droga que yo uso, cómo me tengo que preparar, qué te parece, o qué están haciendo en otros países, o qué cuentan otros pacientes. Eso siempre tratamos de compartir. Bueno, lo bueno es que hoy tenemos a muchos de ustedes que nos están escuchando en forma simultánea, entonces lo contamos una vez sola y después lo repetimos las veces que quieran o lo pueden escuchar otra vez en el canal de YouTube. Así que con la doctora Liliana Patruco, que es muy experta en todo esto y ya participó de muchos Ectrims, yo también de algunos cuantos, y hemos compartido, armamos este listadito y vamos a arrancar con el tema de los nuevos criterios, que es algo que venimos esperando hace un montón. Así que bueno, Ujú. Lili, ¿nos querés contar vos? Bueno, hola a todos, buenas tardes. Y sí, como decía Celeste, algunas novedades o una novedad importante de ECTRIMS fue que se actualizaron los criterios diagnósticos. Ustedes saben que cuando estamos en consultorio y vemos una persona que sospechamos que tiene esclerosis múltiple, nos fijamos en varias cosas para poder finalmente decir que el diagnóstico es ese y no otro. En primer lugar, ¿cuál fue el defecto físico que presentó? Que tiene que ser muy sugestivos de los que habitualmente vemos en esclerosis múltiple. Ver doble, ver menos de un ojo, que se hayan dormido una pierna, ambas, estar incoordinado. Esos suelen ser síntomas muy comunes de presentación en esclerosis múltiple. Después revisamos a la persona y buscamos específicamente el defecto producto de esa lesión. Miramos la resonancia. Y en la resonancia lo que siempre hacemos es buscar lesiones, y por lesiones digo que son esas manchas blancas que va a producir la esclerosis múltiple en algunos lugares que son muy típicos y que en la esclerosis múltiple siempre los vemos, como pueden ser en los hemisferios cerebrales, en otro sector que se llama tronco encefálico, que une los hemisferios cerebrales con la médula, y la médula. Qué gran novedad hubo, que ahora además vamos a buscar lesiones en otro lugar al cual la esclerosis múltiple es muy fanática de producir lesiones, que es el nervio óptico. Entonces ahora es como que tenemos 5 lugares, hablando de resonancia, donde vamos a buscar las lesiones típicas de esclerosis múltiple: en el nervio óptico, en la médula, en el tronco encefálico, y cuando miramos los hemisferios cerebrales, a nivel periventricular y en lo que es la corteza cerebral o cerca de la corteza. Entonces, según la cantidad de lesiones que veamos en la resonancia en una persona
con edad de las clásicas que solemos ver en esclerosis múltiple, con una forma de presentación común, para poder completar el diagnóstico, vamos a buscar o que haya una lesión que realce, por ejemplo, ya está el diagnóstico, o vamos a buscar las famosas bandas oligoclonales. Y si trabajamos en un lugar donde de pronto no podemos hacer bandas oligoclonales porque necesitamos un técnico muy especializado, necesitamos una aparatología especial, eso lleva bastante tiempo para poder esperar los resultados. En el líquido cefalorraquídeo vamos a buscar otra cosa que es bastante similar a las bandas oligoclonales en cuanto a su significado, pero que son más fáciles de hacer, no necesitamos tanta tecnología y los resultados los tenemos mucho más rápidos. Esta nueva cosa, que es algo que puede reemplazar a las bandas oligoclonales, se llaman las bandas kappa, que también nos hablan de ese proceso inflamatorio que se está llevando a cabo dentro del sistema nervioso central. Y algo que es muy importante, porque siempre en esclerosis múltiple decimos, es importante que el diagnóstico se haga lo más rápido posible. ¿Por qué? Y porque tenemos que empezar el tratamiento lo más rápido posible. ¿Y por qué? Porque esa es la mejor forma de controlar la inflamación, de controlar que no aparezcan nuevas lesiones en la resonancia y de prevenir lo que es la progresión de la discapacidad. Entonces, fíjense cómo para nosotros es tan importante esto, que hay algunas personas a las que, por ejemplo, por un dolor de cabeza, porque sintieron un mareíto, porque se golpearon la cabeza o se cayeron, tuvieron un traumatismo, le hacen una resonancia y ven puntitos que son de los que solemos ver en esclerosis múltiple. Estas personas siempre decíamos que tenían un síndrome radiológico aislado, lo cual quiere decir una resonancia anormal, pero que nunca tuvieron ningún síntoma. Ahora, estas personas, si tienen lesiones ubicadas en zonas que son típicas de esclerosis múltiple, encontramos alguna lesión que realza con el gadolínio, lo cual me está hablando de que es algo nuevito, le encuentro estas bandas kappa o bandas oligoclonales si hago una punción lumbar, o si encuentro en algunas secuencias especiales de resonancia de las que después vamos a hablar más adelante, algo que se llama signo de la vena central, ya voy a poder decir que es una esclerosis múltiple y vamos a poder empezar a tratarlas. Entonces, la idea, desde un punto de vista general, con estos nuevos criterios diagnósticos, es hacerlo muy rápido para poder empezar a tratar muy rápido, pero siendo muy precisos. Eso quiere decir, tratemos de no equivocarnos, porque una vez que uno le pone un sello diagnóstico, vos tenés esclerosis múltiple, es bastante poco probable que ese diagnóstico después se lo quiten. Y tal vez los están tratando con algo que no es lo que necesitan porque el problema es otro. Y como cada vez queremos ser más rápidos para diagnosticar y para prevenir todo lo que puede ocurrir en el futuro, ahora, en ciertas circunstancias y en ciertas personas en las que encontramos una resonancia anormal, vamos a poder decir, es una esclerosis múltiple y tratarla. Esto es algo que es bastante revolucionario en esclerosis múltiple y fue uno de los temas importantes y relevantes que se trataron en más de una sesión. Pero ustedes también saben que dentro de lo que son las enfermedades desmielinizantes, si bien la esclerosis múltiple es la más común, tenemos otras que ustedes también las conocen y que es lo que llamamos el espectro de neuromielitis óptica, que muchas veces se puede confundir
con esclerosis múltiple. Y para eso también hay criterios y también se presentaron novedades al respecto. Así que ahora Celeste les va a contar las novedades que hay en cuanto a diagnóstico en espectro de neuromielitis óptica. Bárbaro, gracias, Lili. Bueno, así como contaba Liliana recién, para todas las patologías nosotros aprendimos y sabemos que lo primero que hay que hacer una vez que el paciente viene y consulta es escuchar muy bien al paciente y saber qué es lo que nos está diciendo que le pasa en su cuerpo. Entonces, entre otras cosas, también en los criterios para NMO o las enfermedades del espectro de la NMO, vamos a tener en cuenta esto, ¿no? Los factores clínicos. En varias sesiones se hablaron de estos temas, porque también desde hace unos años tenemos mejor identificación de este tipo de patologías y también nuevos tratamientos. Entonces, teniendo en cuenta los elementos para diagnosticar la neuromielitis y las enfermedades que se le parecen, vamos a volver a utilizar aquellos síntomas o aquellas causas por las cuales los pacientes consultan, que son la neuritis óptica, las alteraciones motoras, sensitivas, las alteraciones medulares en sí, es decir, de las vías largas, como siempre. Vamos a tener en cuenta también estas lesiones que son distintas a la esclerosis múltiple, y eso es tarea nuestra y es tarea de los especialistas en imágenes, decirnos dónde están, cómo son, qué aspecto tiene, qué tamaño tienen, qué forma toman cuando se les aplica la sustancia de contraste, cuántas de esas son necesarias para el diagnóstico. Bueno, eso también es nuevo y eso también es algo que nos obliga a nosotros a repasar cada vez más en cuanto a las imágenes. Entre otras cosas, en estas lesiones típicas que uno buscaría en los pacientes con NMO o enfermedades del espectro, se suma las lesiones en cerebelo, que antes no estaban dentro de las que nosotros teníamos en la lista, ¿sí? Sabíamos que teníamos lesiones en área postrema, en el tronco, como decía la doctora Patruco, lesiones alrededor del tercer ventrículo, del cuarto ventrículo, lesiones del nervio óptico o de ambos nervios ópticos, lesiones extensas de la médula, y ahora se toma en cuenta también lesiones propias del cerebelo, ¿sí? ¿Pueden existir esclerosis múltiples? Sí, pero bueno, en este caso lo que vamos a estudiar por todas esas otras características que decíamos es en estos pacientes que lo sospechamos más, que tienen que ver con las enfermedades del espectro NMO o la NMO. Y algo que fue bastante conversado, charlado, discutido y que entre nosotros todavía estamos buscando cómo poder determinarlo es el tema de los anticuerpos. Ustedes saben que la mayoría de las enfermedades inmunológicas o inmunomediadas tienen anticuerpos, que son estas proteínas o estas inmunoglobulinas que se generan en contra de algo propio y que son los que nos marcan dónde está el problema. Bueno, para la NMO, hace unos años se encontraron que había anticuerpos específicos que son los anticuerpos antiacuaporina. Algunos de ustedes seguramente deben estar ahí en casa diciendo, ay, a mí cuando me hicieron el diagnóstico también me sacaron sangre para ver si tenía esto, entonces me hicieron la punción lumbar, que buscaban las bandas oligoclonales que decía la doctora Patruco, y me sacaron sangre para ver si tenía estos otros anticuerpos. Bueno, para esta enfermedad específica hay que sacar sangre, pero acá la clave está en cómo se analiza esa muestra, ¿sí? Esa muestra de suero, de sangre. Lo que determina ahora estos nuevos diagnósticos es saber si esos pacientes tienen o no los anticuerpos, pero tienen que estar hechos por una técnica muy confiable, que es la técnica basada en células, ¿sí? En células vivas, que acá no están disponibles en todos lados, y si no tenemos disponibilidad podemos pedirlas si se pueden hacer en otro lugar para poder corroborar o no si el diagnóstico es el correcto. Lo ideal es que si uno no puede obtener esta cero positividad, es decir, estos anticuerpos positivos con un primer diagnóstico, lo que uno trata es de hacerlo por segunda vez. Entonces ahí uno puede terminar de comprobar si realmente el paciente es positivo o es negativo. ¿Sí? Si es positivo ya está, no pide otra cosa, se me suman los criterios de lo clínico que les contaba al principio, más lo de resonancia, ¿sí? Pero si es negativo me sigue quedando la sospecha si estoy haciendo bien o mal el diagnóstico, entonces debería tener una interpretación a través de este método basado en células, ¿sí? Esto va a hacer que se dividan dos aguas, en dos grandes grupos, ¿sí? Aquellos que tienen marcadores positivos, es decir, que son cero positivos, a través de estos nuevos diagnósticos se determinan como pacientes con enfermedad de NMO, o sea, pacientes que son positivos para la enfermedad.
y aquellos otros que son cero negativos, con 2 determinaciones bien hechas con el método que se recomienda, que el panel de expertos recomienda, son pacientes con síndrome de NMO, ¿sí? O sea que hay como 2 grandes grupos en los cuales después va a empezar uno va a tener que empezar a buscar, bueno, los positivos son positivos porque tienen los criterios que así lo avalan, y los negativos tendré que determinar si son verdaderos negativos, porque el método es el correcto, o falsos negativos, y ahí empezar a buscar algunos otros diagnósticos diferenciales. Eso me va a determinar también cómo vamos a tratar estos pacientes, y como bien decía Liliana hace un ratito, cuanto más acertado y más preciso sea el diagnóstico, mejor va a ser la evolución, porque le voy a dar el tratamiento certero, es decir, lo que corresponde. Entonces, a veces es cuestión de esperar un poquito más y hacer el método que corresponde, o tener todos los elementos necesarios para cumplir con estos criterios, y no hacer algo errado desde el principio, porque bueno, ya vamos a hablar después, cuando uno tiene que empezar esta clase de tratamientos, tiene que estar seguro de qué es lo que está encarando. No voy a Sí. spoilear más, porque la semana que viene tenemos una charla mega detallada de esto, así que sí, lo que quiero, siguiendo con lo que habíamos pensado que les puede interesar, es que Lili me conteste un poco y me cuente qué hay de nuevo respecto a esto de las resonancias, y este método que tiene un montón de técnicas nuevas que tenemos que empezar a ver si podemos o no usar Ujú. algunas acá en nuestro país. Lili. Sí, sí, gracias, Cele. Y bueno, la buena noticia es que, por supuesto, estas nuevas secuencias de resonancia, por supuesto que están disponibles en Argentina. Y hablando así de Argentina en líneas generales, lo bueno es que, comparado con otros países de Latinoamérica, en Argentina tenemos todo o lo mismo de lo que se hace afuera. Todos los tratamientos que actualmente se utilizan en esclerosis múltiple en el mundo los tenemos en Argentina. Las formas para estudiar la enfermedad, los análisis de laboratorio, todo lo tenemos también en Argentina. Y si hablamos de resonancia, en Argentina hay un excelente número de resonadores con la potencia que se necesitan. Cuando hablamos de potencia de resonadores, le ponemos como una especie de puntaje, por así decirlo. Lo mínimo es que sean de 1.5. Cuando ustedes se vayan a hacer una resonancia de control, siempre asegúrense que sea un resonador mínimo de 1.5 Tesla. Así es como clasificamos la potencia de los resonadores. También en Argentina tenemos de 3.0, que es hasta un poco mejor que 1.5. Pero si eventualmente los estudios no se lo pueden hacer en un resonador de 3.0, sino que su cobertura de salud les dice, lo vamos a hacer en 1.5, quédense tranquilos, que todo lo que necesitamos ver, lo vamos a ver. Y cuando hablamos de resonancia en esclerosis múltiple, ustedes saben, porque seguramente se han hecho más de una resonancia hasta ahora. En el momento del diagnóstico va a ser muy importante que tengamos una resonancia de cerebro y de toda la médula, lo que llamamos el segmento cervical, el segmento dorsal y la parte más baja de todo lo que es la columna, y ya a esa altura la médula terminó, que es el área lumbosacra. Tenemos que mirar todo lo que nosotros llamamos el neuroaxis, ¿sí? Para ver exactamente dónde están las lesiones, porque eso nos va a ayudar a plantearnos el diagnóstico, excluir otras causas. La primera resonancia que se hagan siempre tiene que tener contraste, que es el gadolíneo que inyectan por vena. ¿Y por qué eso es importante? Porque me permite diferenciar cuáles son las lesiones nuevas, que son aquellas que van a tomar este contraste y las veo muy, muy brillantes en las imágenes, de las viejas. Las viejas son las que no toman el contraste. Y eso, si estamos hablando de diagnóstico de la enfermedad, es fundamental. E incluso después durante el seguimiento, porque si ustedes están recibiendo un buen tratamiento, se hace la resonancia de control y aparecen nuevas lesiones,
Buah, nos vamos a tener que replantear si realmente ese tratamiento está funcionando. Y actualmente se agregaron 2 nuevas secuencias, 2 nuevas formas de capturar imágenes, por así decirlo, y que nos van a ayudar para confirmar el diagnóstico, y también es importante porque me van a permitir excluir otras causas. Uno es lo que llamamos el signo de la vena central. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? En esclerosis múltiple, todas las lesiones aparecen o se forman alrededor de un vaso. Ese vaso es una pequeña vénula. Toda la inflamación se da alrededor de estas pequeñas vénulas. Por eso es que siempre hablamos de inflamación perivenular. Estas nuevas secuencias nos van a permitir ver la lesión y adentro de la lesión una liñita más oscura. Esa línea más oscura es lo que está representando esta vena de la que les estoy hablando. ¿Y por qué eso es importante? Y es importante porque otras enfermedades que pueden ser hasta más comunes que la esclerosis múltiple, como la enfermedad cerebrovascular, producto de la hipertensión, de la diabetes, del colesterol, no tiene esto que llamamos signo de la vena central. ¿Importante esto? Súper importante, sobre todo en aquellas personas donde la enfermedad aparece cuando son un poco más viejos. Y cuando digo más viejos, quiere decir que tienen 50 años o más. En ese grupo etario es más común la enfermedad cerebrovascular. Entonces, identificar la presencia o la ausencia de este signo de la vena central me va a permitir confirmar la enfermedad si las encuentro. Y por lo menos tengo que encontrar 6. Y si no las tiene, decir, ok, probablemente, o el diagnóstico más probable en este caso, puede ser la enfermedad cerebrovascular. Esto es algo importante, esto hace ya tiempo que se lo viene estudiando, pero ahora es como que se juntó la evidencia suficiente por muchos estudios que se llevaron a cabo para decir, sí, realmente lo podemos aplicar, contribuye al diagnóstico y contribuye al diagnóstico diferencial. Y lo otro nuevo en imágenes son los que se llaman las lesiones con el anillo paramagnético. ¿Eso qué quiere decir? En esclerosis múltiple, muchas veces el proceso inflamatorio o la inflamación en sí está encerrada adentro del sistema nervioso central, está encerrada adentro de nuestra cabeza. Y en ese proceso inflamatorio, obviamente, se destruyen axones, se destruyen neuronas, eso libera hierro y hay unas células que se llaman macrófagos que se lo comen como para limpiar un poquitito todo ese desorden. Estas células con el hierro a su alrededor las podemos ver en la resonancia y tienen un aspecto muy particular que es como un halo o un anillo de color más oscuro que las rodea. Este tipo de lesiones son típicas de esclerosis múltiple. Con que encuentre una de estas, por supuesto en el contexto clínico adecuado, me ayuda en muchos casos a sumar elementos a favor para el diagnóstico. Más allá de que además son importantes en cuestiones de pronóstico. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo va a evolucionar la enfermedad? Habitualmente, cuando uno se encuentra con este tipo de lesiones, estamos frente a pacientes cuya capacidad para remielinizar, es decir, para tratar de curar de alguna manera o de reemplazar la mielina que se perdió, no son muy buenos en hacer esto. Entonces es más probable que la progresión de la discapacidad en estas personas que tienen estas lesiones con el anillo paramagnético sea más rápido. Pero bueno, la buena noticia es, podemos hacer o podemos buscar
buscar signo de vena central y lesiones paramagnéticas en Argentina? Sí. ¿Con resonador con una potencia de 1.5 Tesla? Sí. Por ahora, nosotros los neurólogos, cuando pidamos la resonancia magnética, vamos a tener que aclarar, necesito que se busquen lesiones con vena central, necesito que se busquen lesiones con anillo paramagnético y por supuesto los neuroradiólogos también tienen que estar entrenados en saber identificarlas y también contarlas. Pero es algo nuevo en el mundo y que también tenemos disponible en Argentina, lo cual es excelente. Y obviamente, como habíamos dicho antes, todo esto que hacemos siempre es con la idea de que el diagnóstico sea rápido y que el tratamiento empiece rápido también. Y ustedes saben que hoy en día siempre hablamos de las terapias de alta eficacia, que son esas muy potentes. Por supuesto, toda terapia potente conlleva un poquito más de riesgo. Y también en el Congreso se habló mucho de cómo minimizar estos riesgos. Y Celeste nos va a contar acerca de ello. Bueno, bárbaro, gracias. Bueno, esto es algo que ustedes ya saben y lo charlamos en el mejor de los casos todas las veces que podemos. Y una vez que vamos en este orden, que ya diagnosticamos, sabemos lo que tienen, vimos muy bien la resonancia y estamos todos de acuerdo en cómo vamos a encararlo, tenemos que ver qué vamos a hacer y cuál es el mejor tratamiento, ¿no? Con las lesiones que tengo en el cerebro, en la médula, en el nervio óptico, si tengo bandas, si no. Bueno, ahí vamos a definir juntos cuál es nuestra terapia. Y para todas estas terapias tenemos que estar bien preparados, ¿sí? Ustedes les habrá pasado, les estará pasando con sus médicos, que han hablado de las vacunas, que han hablado de cada cuánto sacarse sangre después de empezar sus terapias, cada cuánto repetir las resonancias. Bueno, esto es algo que nos preocupa a todos alrededor del mundo y cada vez, por suerte, estamos como más familiarizados. Antes todo nos daba mucho miedo. Pero lo que sí coincidimos con todos es que tenemos que tener, insisto, un muy buen interrogatorio cuando vamos a empezar. Yo siempre le digo a los pacientes, bueno, esta parte es más engorrosa porque hay mucha tarea para hacer, después van a ver que va marchando, ¿no? Y entre otras cosas, no tenemos que olvidarnos, ustedes sobre todo no se tienen que olvidar de contarnos a nosotros cuáles o si hay alguna enfermedad preexistente, ¿sí? Si tuvieron un herpes simple en la boca, si han tenido HPV, si tuvieron zóster, si tienen todas las vacunas completas, si no se acuerdan porque perdieron el calendario y en la casa de mamá ya no está por ningún lado. Bueno, todo eso tenemos que tenerlo preparado. Ya desde 2012, el calendario de vacunas en nuestro país tiene casi todas las vacunas que se piden obligatoriamente antes de empezar un tratamiento para esclerosis múltiple, entre ellas el de hepatitis B, ¿sí? Entonces, como para hacerle resumidito, todos tendríamos que tener todas las vacunas del calendario. En nuestros pacientes en particular, vacuna para hepatitis B, vacuna para herpes zóster. ¿Por qué? Porque estas terapias de alta eficacia que ya tenemos hace un par de años en uso, pueden despertar esos virus que están dormidos y que están dando vueltas y hacer de las suyas. Lo mismo puede pasar con el herpes simple y con otro tipo de virus que están dando vueltas. ¿Eso es lo único? No, no solo tener en cuenta lo del calendario de vacunas completo, sino también tener en cuenta otras enfermedades preexistentes, ¿sí? No es lo más común, pero como decía Lili hace un ratito, depende también de la edad en la que aparecen las enfermedades. En pacientes un poquito más grandes ya empiezan a aparecer otras cosas, la la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol. Hay pacientes que también ya venimos desde hace años con el hipotiroidismo, otras enfermedades autoinmunes. Entonces, todo eso hay que traerlo a la mesa a la hora de prepararnos para empezar un tratamiento. Cuanto más elementos tengamos, más ordenados vamos a estar y mejor vamos a poder controlarlos. Hubo una charla muy interesante en la cual había un auditorio inmenso de miles de colegas de todo el mundo asistiendo a esto, en lo cual a mí me sorprendía porque es algo que en realidad decimos, bueno, esto lo tenemos que saber todos, pero evidentemente a todos nos venía bien como esa refrescada. Entonces, repetimos, calendario de vacunas completo, hablar de enfermedades preexistentes, PPD, en nuestro caso, en nuestro país, la PPD es la prueba de la tuberculina. Aunque ustedes no lo crean, la tuberculosis es súper frecuente, es mucho más frecuente de lo que ustedes piensan. Hay muchas familias que viven todos muy juntitos o que tiene uno la tuberculosis o la tuvo hace un tiempo y no pudo tener el tratamiento que corresponde y hay más de un miembro de la familia que también la tiene. Entonces, en nuestro país hay que pedir la prueba de la tuberculina, ¿sí? Eso lo han mencionado incluso en esta charla y en países
de todo el mundo, ¿sí? Otra cosa que es importante, tener un buen tratamiento anticonceptivo en las mujeres de edad fértil, sobre todo porque sabemos que la mayoría de las personas que tienen diagnóstico de esclerosis múltiple están en una edad fértil, hay que tratar de conversar esto, a veces uno no lo tiene ni en cuenta al principio, pero bueno, siempre está bueno de vez en cuando volver a preguntar, ¿y cómo andás? ¿Cambiaste idea? ¿En qué andás? ¿Estás con planes de ser mamá o de buscar? Bueno, eso siempre hay que seguir pensándolo. El tema de hacer los controles anuales en general, ¿no? Control ginecológico, control de la próstata en los varones que son un poquito más grandes, colonoscopía en aquellos que tienen un poquito más de 50 o los que tienen antecedentes familiares. Todo esto, ¿por qué? Porque si bien, y ahí paso como otra partecita de la charla, venimos con un montón de drogas de alta eficacia y drogas en general desde los últimos años porque tenemos un montón de opciones que vienen muy bien con un perfil de seguridad que ya conocemos, que no ha cambiado a lo largo de los años, que no han contado novedades en cuanto a esto, que ustedes siempre preguntan, ¿hay algo nuevo? ¿Y cómo andan los otros pacientes que usan lo mismo que yo? Bueno, la verdad es que andan muy bien, los resultados siguen siendo similares a los de los años previos y lo mismo pasa con la seguridad. Son terapias que vienen con el mismo perfil de seguridad, pero nosotros desde nuestro lado también tenemos que seguir haciendo las cosas en orden. Los neurólogos somos sus médicos para la esclerosis múltiple, pero también hay otros colegas que saben mucho sobre lo que se dedican y hay que visitarlos, ¿sí? No nos olvidemos, por más de que estemos súper bien, y hacer mi terapia cada 6 meses o aplicarme una vez por mes o me tomo la pastilla dando fenómeno, que cada tanto hay que hacer un control de hemograma, de patograma, el control de la piel para aquellos que tienen algún riesgo con respecto a las lesiones en piel y todo lo que ustedes en general hablan con sus médicos neurólogos, ¿sí? Otra cosita muy chiquitita y antes de darle la palabra a Lili, les quiero contar que hay algunas otras terapias que se están investigando, todavía están en estudios como muy tempranos, ¿sí? Estudios de fase 2. Se está pensando un poquito qué pasa con pacientes que están en formas progresivas, qué pasa con pacientes más grandes, porque si uno sabe un poquito o alguna vez se puso a leer, casi todos los prospectos de los medicamentos dicen hasta los 55, hasta los 50, depende cuál, y entonces lo que tiene más de 55 dicen, ¿y ahora qué hago? Yo cumplí 56 y sigo con tratamiento, no, bueno, eso es una pregunta re común. Y también se habló un poquito de eso. Después si quieren charlamos más, pero se habló de qué pasa con los pacientes más grandes, de cómo es la enfermedad en los pacientes más grandes, de que quizás puedo cambiar la estrategia terapéutica después de determinada edad porque el sistema inmune cambia. Estos soldaditos que se volvieron locos en un principio y nos empezaron a lastimar la mielina, capaz que se vuelven más tranquilos, entonces le puedo dar alguna otra clase de terapia con otro mecanismo de acción. Y no olvidarnos, eso sí, en los pacientes que son más grandes, que empiezan a aparecer otras cosas, como les dije hace un ratito, ¿sí? No olvidarme, ok, tengo esclerosis múltiple que me viene acompañando hace un montón de años, pero eso no quiere decir que además no pueda tener diabetes, que además no pueda tener colesterol alto y que además no pueda tener hipertensión. Entonces, eso, seguir con lo suyo, o sea, seguir el control. Y una cosa importante para las chicas, que después de determinada edad y cuando empieza la menopausia, también cambia a través de los cambios, de los mecanismos de los cambios hormonales, que cambia todo, el sistema inmune también cambia. Entonces no nos olvidemos ahí de hacer un buen control o tener nosotros los neurólogos como alguna ginecóloga, algún ginecólogo de confianza en el cual nos puede ayudar con las terapias hormonales que van a ayudar y hacer lo que corresponde, ¿sí? Porque el paciente es uno solo y no es que va a tener una sola enfermedad, puede tener varias cosas como nos pasa a todos. Creo que no me olvido nada. Una última cosita respecto de esto, ¿no? De seguir con los controles, hacer los controles con el neurólogo siempre en tiempo y forma. Y hablando un poco de estas terapias nuevas, surge una terapia nueva que ya la van a ir escuchando con el venir de los años o en los próximos tiempos, que son las células T, ¿sí? Las CAR T cells. Lili, ¿podés contarnos vos un poquito más de qué son esas CAR T cells? Sí, bueno, eso es como una de las novedades que hay en tratamiento. Por supuesto, está en sus fases iniciales de estudio, todavía falta, hay que completarlo en grupos más grandes de pacientes, pero es
una concepción de tratamiento muy distinto a todo lo que estamos usando hasta ahora. ¿Y en qué sentido? La mayor parte de los tratamientos actúan fuera del sistema nervioso central, ¿sí? Controlando lo que nosotros hablamos de inflamación sistémica y tratando de evitar que esos linfocitos, que son esos glóbulos blancos T o B, que se están equivocando y lo que hacen es atacar estructuras que son propias de nuestro cuerpo, como es la mielina dentro del cerebro. Mielina, capita de grasa que envuelve a los cables, que son los axones. Y los axones son los que llevan toda la información desde el cerebro hasta todas las partes del cuerpo y de todas las partes del cuerpo hasta el cerebro. Entonces, la mayor parte de los tratamientos actúan fuera del sistema nervioso central, impidiendo que estas células un poco alocadas entren y provoquen daño. Pero les cuesta mucho poder ingresar dentro del sistema nervioso central, en donde también tenemos inflamación. Entonces, la idea es desarrollar nuevas terapias que puedan ingresar al sistema nervioso central y controlar la inflamación que se está dando allí dentro. Y esta inflamación que se da específicamente dentro del sistema nervioso central está conducida o dirigida por un grupo de glóbulos blancos que son las células B. Nosotros siempre, o hasta hace unos años atrás, pensábamos que la esclerosis múltiple era fundamentalmente producida por células T, que eran las que reaccionaban contra un antígeno, contra algo desconocido, entraban al sistema nervioso central y pensaban que ese antígeno, que esa cosa extraña, eran partes propias del cuerpo y la agredían. Entonces todos los tratamientos apuntaban a bajar el número de estos linfocitos T. Pero después aprendimos que dentro de los linfocitos están estos que se llaman B y que son tan o más importantes que los T en producir la enfermedad. Por eso, ahora hay terapias que apuntan directamente contra las células B, como es, por ejemplo, el ocrelizumab, que ustedes conocen con el nombre de Ocrevus, el ofatumumab, que es el Kesimpta, y después hay algunos nuevos como el ublituximab, por ejemplo. Entonces, ¿qué son estas famosas CAR T-cell? Son células o linfocitos T que se le extraen a la propia persona, le hacen una extracción de sangre, buscan estas células T, las modifican genéticamente, se las vuelven a introducir a la persona y estas células van a ser capaces de ingresar al sistema nervioso central, de buscar a las células B que están ahí adentro y que perpetúan el daño y la inflamación y de destruirlas. Desde un punto de vista conceptual, es algo como muy innovador. Ya se usa en otras enfermedades y se usa también para tratar sobre todo a los pacientes oncológicos o también a pacientes con otras enfermedades como el mieloma múltiple, que es otro tipo de cáncer y que también está mediado por esta célula B. En esas enfermedades se tiene mucha experiencia. Bueno, entonces hay muchas veces que en neurología tomamos ideas de otras especialidades cuyas enfermedades comparten algunas similitudes con la esclerosis múltiple o porque muchos de aquellos que participan en provocar el daño son similares, como en algunas formas de cánceres o como en algunas enfermedades autoinmunes. Entonces la idea es desarrollar más y mejores tratamientos. Después uno verá también si estos tratamientos, ok, la idea es muy buena, pero muchas veces pasa que desde un punto de vista conceptual, un medicamento consideramos que debería funcionar muy bien y después cuando empiezan a hacerse los estudios y demás, se llega a la conclusión de que
Lamentablemente no es así porque puede no controlar la enfermedad o porque puede producir efectos adversos que son muy serios para las personas. Y no es la primera vez que ha pasado que muchas nuevas terapias para esclerosis múltiple quedaron en el camino porque demostraron que no servían. Mi impresión es que va a ser un tratamiento muy interesante a futuro, con un mecanismo de acción que es muy interesante, como si armáramos soldados inteligentes que van a ir a atacar directamente al enemigo. O sea, conceptualmente bueno. Esperemos que en los siguientes congresos, cuando nos muestren más avances en resultados, podamos decir, ¿realmente lo es? Y en unos años que sea aprobado y podamos utilizarlos también. Pero esto es una de las novedades, ¿no? Ataquemos a enemigo específico. Pero después en esclerosis múltiple también tenemos que pensar en reparar el daño, ¿sí? Y entonces estamos hablando de remielinización. ¿Y qué hay de nuevo en esto, Celé? Me la dejaste difícil. Bueno, esa es la pregunta que siempre me hacen los pacientes y la realidad es que siempre queremos tener la respuesta que todavía estamos buscando, pero hay, por lo menos ya se avanzó un poquito más, porque hasta ahora veníamos hablando de cómo encontrar el daño, o sea, cómo se manifiesta el daño que el paciente viene y nos cuenta con los síntomas, después cómo lo vemos indirectamente en la resonancia magnética, cómo lo medimos un poco con esto, con las cadenas kappa, con el líquido cefalorraquídeo, saber que están estos biomarcadores de daño, de que hay algo que no está bien. Y hasta ahí sabemos daño, siempre hablamos de brotes, siempre hablamos de nuevas lesiones, sabemos que las terapias que tenemos hasta ahora van a tratar de controlar los brotes y de tratar de que no haya nuevas lesiones, pero nos falta la parte de reparar, o sea, yo siempre digo, todos debemos usar la misma metáfora, se rompe el cable, fenómeno, lo vuelvo a unir, le pongo cinta, fenómeno, bueno, ok, ¿cuál es la cinta? O sea, ¿cuál es la cinta para tratar de reparar ese cable en nuestra especialidad y en esta enfermedad? Hoy por hoy se está estudiando cómo hago para regenerar esa mielina. La verdad que hubo varias presentaciones. Algunas presentaciones tenían que ver con lo que se llama ciencia básica, que es como estudios que se hacen en el laboratorio con ratones, o sea, prueban cosas con los ratoncitos y van tratando de ver moléculas o van tratando de ver partes de las neuronas o lugares específicos del sistema nervioso de estos animalitos para ver qué pasa si yo genero un daño, cómo responden para tratar de repararse eso. Bueno, hubo seis presentaciones respecto de eso y algunos que tenían que ver con esto. Lo que mostraron es que una vez que hay lesión, una vez que hay un brote o un daño de algunas zonas del cerebro, automáticamente esa misma zona del cerebro, por una cuestión natural, trata de reparar, ¿sí? A través de una población de células que se llama microglía, que es como una parte buena del sistema inmune, que trata de reparar adentro del sistema nervioso. Entonces, a través de estudios vieron que ahí donde había habido un daño axonal o un daño de una neurona, había un grupo de células de la microglía que trataban como de envolver la zona y tratar de generar de nuevo mielina. Y que eso, sobre todo en aquellos ratones un poco más jóvenes, era un poco más activo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque acá donde hablamos de la plasticidad neuronal, ¿no? Que es como la plasticidad en general, uno va a tener un poco más de capacidad, de energía, de hacer nuevo tejido cuando están todos más 0 kilómetros, cuando andan recién nuevitos, ¿sí? Entonces, supuestamente en pacientes más jóvenes esta capacidad de regenerar mielina sería un poco más fácil, ¿sí? Y pacientes más jóvenes y pacientes con una enfermedad que recién comienza, ¿sí? Como que todavía está regulada la enfermedad para tratar de reparar el daño que se está generando. Entonces, paralelamente, si uno puede frenar la inflamación y existiera esa remielinización, uno de alguna manera pensaría que se puede equiparar. Otro de estos estudios que se hicieron, encontraron que ese mismo proceso de reparación tenía células de la microglía que funcionaban bien y otras que estaban falladas, por decirlo, entonces les costaba reparar más a algunos individuos que a otros, ¿sí? Entonces se trata de buscar incluso genéticamente cómo mejorar a esas moléculas para que se repare la mielina y esos pacientes puedan tener de alguna manera una recuperación.
Perdón, tengo público. Otro de estos estudios, ¿sí? Que este está bueno y este, acá no les perdono que me digan que no. Se estudió un grupo de pacientes y se empezó a ver que la remielinización ocurría de mejor forma en aquellos que hacían ejercicio aeróbico. ¿Por qué? Porque es una manera también de estimular esa parte del cerebro que está sana, ¿sí? Como nos pasa con los pacientes neurológicos en general, uno trata de ir por la parte que sí funciona, ¿sí? Entonces pensemos en lo que sí puedo hacer. Bueno, generar o hacer ejercicio aeróbico hacía que se activara el cerebro de una manera que también ayudaba a reparar y a recuperar la función o a recuperarse mejor de los brotes. Y por último, hubo un estudio con una sustancia que se llama bexaroteno, ¿sí? Y otra que se llama clemastane, que se usó en un grupo chiquititos de individuos. Eran un grupo de individuos que estaban en tratamiento con dimetilfumarato. Bueno, fueron esos grupos de estudio que eran 30 y pico de pacientes, en los cuales se vio que de alguna manera estas sustancias también estimulaban la remielinización y hacían que una parte de esas células que se llaman las mitocondrias se movían más, las estudiaban y las mitocondrias son las que generan la energía y las que hacen como que se repare y que trabaje, ¿no? Generaban más ATP, más energía y de alguna manera se veía que esa sustancia estimulaba la remielinización y por ende reparaban más rápido. Entonces, de alguna manera ya le empiezan a poner un nombre más específico a algunas terapias que se piensan en un futuro que pueden estimular la remielinización, que hasta ahora no estábamos encontrando. Se había probado con otras que eran usadas para otras patologías y que no tuvieron tan buenos resultados. Así que, bueno, respecto de la remielinización, son esas las novedades. Después, no sé, Lili, si querés que yo cuente, aprovecho en esto, cuento un poco respecto a lo de la progresión y que hay Sí, que porque ajustar. de hecho hay acá una pregunta de Susana que dice, quisiera saber novedades para la progresiva. Así que dale, sí, perfecto. Bien, aprovecho, Susana, mira, más que nada lo que tenemos, después le contestamos a los demás, pero la realidad es que hay terapias en estudio, ¿sí? Yo les decía hace un ratito que hay algunas terapias algunas que ya existen, que son los anti-CD20, que algunos de ustedes ya están en tratamiento con ellos, otras que son nuevas, que están en estudio, y otras que son los BTKI, que son otro tipo de moléculas diferentes que incluso se pueden usar en pacientes más grandes porque tienen otro mecanismo de acción, tienen otra forma de administración y otro perfil de seguridad. Están todavía en estadios muy tempranos, o sea, hay que esperar un poquito más, pero vienen cosas. Pero sí se habló mucho más de lo que tiene que ver con cómo identificar la progresión, porque hay un concepto que siempre viene como medio de la mano de la progresión que se llama PIRA, que es esta progresión independiente de las recaídas, y que ustedes seguro un montón de veces cuando van a la consulta nosotros decimos, bueno, buenísimo, la resonancia salió sin cambios, si vos no tuviste brotes, si yo te reviso y estás más o menos igual, sí, está bien, pero yo antes caminaba 5 cuadras y ahora camino 2. Y a nosotros siempre como que medio que nos quedamos cortos en cómo dar, a ver, una respuesta concreta a esto. La sabemos, las respuestas las buscamos todo el tiempo, pero a veces es difícil medirla porque con el puntaje de DCS que marcamos, que son ese numerito que le ponemos cuando hacemos todo el examen neurológico, más lo que vemos en la resonancia magnética, es como que objetivamente no se los podemos explicar, pero sí sabemos que algo pasa. Entonces, esto se está estudiando, un montón de médicos en todo el mundo hace años que venimos hablando de eso. Para que tengan una idea, repasando todo esto, escuchaba que hay más de 360 definiciones de PIRA, para que tengan una idea. O sea, como que no nos ponemos de acuerdo en qué es esta progresión independiente de las recaídas. Pero sí lo que se sabe es que hay formas de ver la resonancia, hay más técnicas en resonancia, en resonadores de alto campo, que acá todavía no tenemos, mucho más alto de lo que les contaba Lili más temprano, en el cual se pueden ver algunas lesiones que nos indican que sigue habiendo una actividad inflamatoria o una actividad degenerativa independiente de las que hoy sí podemos identificar. Así como lesiones en resonancia magnética o algún tipo de imagen en las meninges, que es lo que se está buscando. Se están buscando también biomarcadores. Biomarcadores son sustancias o proteínas que uno puede medir en el líquido cefalorraquídeo, en el suero, que nos dicen, de acuerdo a un índice, a un valor, si sigue habiendo daño neuronal o si sigue habiendo algún tipo de inflamación que yo no estoy pudiendo ver de otra manera, ¿sí? Entonces eso también, yo no quiero entrar en detalle porque son muchas cositas y no los quiero embarullar, pero sí sepan que se está buscando la manera de que podamos junto con ustedes identificar esto que está pasando
y que me cuesta medirlo en el día a día en el consultorio. Sí, Ujú. está recomendado, y algunos de ustedes seguro que lo conocen, hacer el test de los 25 pies, vieron esa caminatita de 7 metros y un poquito más, tomarla con el tiempo, a ver que, ok, a ver ahora cuánto tardás, antes tardaba menos, hacer el test de las 9 clavijas, que es ese test que hay que invocar como unos palitos en unos agujeritos para ver cómo está la habilidad manual. Sí se sabe que para prevenir esta progresión es muy importante, lo mencionaba antes Liliana, también tener en cuenta los factores de riesgo vascular. A ver, porque el cerebro es uno solo, entonces cualquier cosa que a mí me esté amenazando el sistema nervioso no deja de ser un problema para que siga habiendo una lucha dentro de mi cerebro o de mi médula, ¿sí? O sea, si yo como mal, si yo fumo, si yo no hago ejercicio, leo poco, miro la tele y no mucho más. Mi cerebro está ahí y ahí adentro va a seguir pasando una guerra inflamatoria que por más que yo le dé lo que me dijeron que le tengo que dar, va a seguir ocurriendo. Entonces, tener en cuenta que la progresión también depende de un montón de cosas que tienen que ver con el estilo de vida, que después Lili les va a contar, pero ir tratando de medir esas cosas y de tener un control. No me quiero olvidar de una cosita más que tiene que ver con, como decíamos antes, otras maneras de medir en cuanto a imágenes. Lili antes les explicaba esto de para el diagnóstico, nosotros solemos pedir una resonancia de cerebro y de médula completa en el mejor de los casos y casi siempre al principio por lo menos pedimos con gadolinio, ¿sí? Para el control, sobre todo para los controles de la médula, no se suele pedir todo el tiempo, no es necesario pedirlo todos los años, ¿sí? Pero sí se sabe que se puede medir cómo está la médula, si hay o no atrofia en la médula, es decir, que la médula está más finita, uno indirectamente piensa que hay menos cantidad de mielina, entonces se afinó ese cono medular e indirectamente me da la pauta de que esas vías largas, que son esos cables largos, que son los que me llevan la fuerza a los miembros inferiores, a los miembros superiores, van a estar más finitos y por ende me va a costar más todo, ¿no? A medida que pasa el tiempo. Y lo mismo puede pasar con la OCT, que es para ver cómo está el nervio óptico. Si está más finito, también indirectamente me está diciendo que esto está avanzando. Eh, Exactamente. Creo que de esto no me olvido nada, pero Lili, si querés contarnos No. cómo podemos mejorar todo esto. Sí, como les decía Celeste, cuando hablamos de tratamiento en esclerosis múltiple, uno tenemos los medicamentos que le han sido indicados por el neurólogo, que eso está muy bien porque ayuda a controlar la enfermedad. Otro es el tratamiento de los síntomas. Voy muchas veces al baño, entonces tomo una medicación para controlar esto. Tengo espasticidad, tomo un antiespástico. Tengo fatiga, tomo algo para mejorar eso, sabiendo de antemano que estoy durmiendo bien, porque si no uno llena al paciente de pastillas porque dice que se siente fatigado durante el día y en realidad es porque estaba durmiendo mal a la noche. Y lo otro que es importante es todo lo relacionado con el estilo de vida, que es importante no solamente para las personas con esclerosis múltiple, sino para todos en general, pero que tiene que ver con ciertos hábitos alimentarios. Y ustedes saben que cada vez se habla más de mantener una buena salud de la microbiota intestinal, que son todos aquellos bichitos que habitualmente tenemos en el intestino. Controlando la microbiota intestinal, podemos de alguna manera contribuir a la salud cerebral también. Por eso es que tenemos que evitar todo lo que son los ultraprocesados, porque esos son alimentos muy inflamatorios, y empezar a consumir mucho más lo que tienen que ver con frutas, con verduras, con cereales. Es una dieta antiinflamatoria. De hecho, en EMA hay un folleto muy interesante para que lo lean y que se lo bajen, que fue escrito por una nutricionista y que es esta dieta antiinflamatoria. Ahí no les va a decir, el día lunes tienen que desayunar esto, almorzar esto, merendar esto o comer a la noche esto, sino que les va a dar, porque no es para que bajen de peso, sino una serie de alimentos que van a ayudar a preservar la salud del intestino y por ende la salud cerebral también. Dieta antiinflamatoria, fundamental. No al tabaco, más que fundamental. Está demostrado que el tabaco empeora la evolución de la enfermedad. O sea,
Si nunca fumaron, no se les ocurre empezar ahora. Y si están fumando, piensen seriamente en dejarlo. Tener muy buenos niveles de vitamina D, D de dedo. ¿Por qué? Porque se vio que tiene efectos antiinflamatorios y nosotros queremos que los niveles de vitamina D estén dentro de ciertos valores, que son 30 y 50 nanogramos por mililitro, ¿no? Que es la denominación. Por eso es que por lo menos una vez al año siempre el médico les va a pedir dosaje de vitamina D y si tienen por debajo de 30 les va a dar suplemento y lo toman porque funciona bien como antiinflamatorio, ¿sí? Por otra parte, actividad física aeróbica, como decía Celeste también, que ayuda a la remilinización. Cualquier tipo de actividad física que a ustedes les guste hacer va a servir para mantenerlos en buen estado. Hay algunas personas que le encanta hacer pilates, bárbaro, yoga, excelente, que les gusta la caminata, muy bien, correr, genial, ir al gimnasio. En realidad porque uno no puede obligar, hay algunas personas que determinados tipos de actividad física no le gustan y tampoco uno los puede obligar. Entonces, habitualmente lo que decimos es, hacé lo que te guste, pero hacé actividad física. ¿Con qué frecuencia? 2, 3 veces por semana está muy bien. Y salir a caminar todos los días, que ese es un excelente ejercicio. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la socialización, el salir con amigos, a comer, eso, aunque parezca una tontera, ¿no? Pero es sumamente importante todo lo que tiene que ver con la socialización para mantener también nuestro cerebro saludable. Así que no son cosas difíciles, son cosas a las que todos podemos acceder. Tenemos que ponerle un poquito de ganas, por supuesto, pero van a ver cómo van a notar los resultados y esos resultados van a persistir en el tiempo. Así que a ponernos las pilas y hacer todas estas cosas. Y acá estaba viendo una pregunta que es interesante que hace Laura, que dice, yo me traté con 2 ciclos de cladribina. ¿Funciona de esa forma, como reiniciando los linfocitos T y eliminando los B? Ustedes saben que cladribina es otra de las terapias de alta eficacia, ¿sí? Pero que tiene una forma de actuar muy interesante, porque uno lo da durante un periodo muy cortito de tiempo, que son 2 años, y cada año hace 2 semanas de tratamiento. Y después, entre el 50 y el 60% de las personas no necesitan, por lo menos durante 5 años, como nuevos tratamientos. ¿Cura la enfermedad? A veces hablar de cura en esclerosis múltiple es un poquito complicado. Lo que podemos decir es que controla muy bien la enfermedad, pero por supuesto, más allá de esto que digo, que en los próximos años lo más probable es que no requiera nada, hasta en un 60% de los casos, hay que hacer controles de resonancia. ¿Por qué de resonancia y de cerebro? Porque en el cerebro podemos ver muchas más cosas de las que pasan en el cuerpo. Entonces, controles de resonancia sí. ¿Pueden aparecer nuevas lesiones? Sí, pueden aparecer 1 lesión, 2 lesiones. ¿Qué hacemos en esos casos? Damos de nuevo cladribine, ¿sí? Un ciclo más de cladribine, que significan 2 semanas más. Si aparecieran muchas más lesiones, bueno, entonces ahí vamos a decir, no está funcionando, voy a buscar otra opción terapéutica. Pero en este congreso se presentaron resultados de hasta 10 años de seguimiento de personas que tomaron cladribine y muestran que por lo menos la mitad de las personas no necesitaron otro tratamiento. Seguimiento a 10 años, bastante tiempo, pensando en que la mayoría de los estudios duran 2 años. Por eso es que es importante después tener estos seguimientos para saber qué pasa. Y funciona, es como que hace un reseteo del sistema inmunológico. Y básicamente por esta interacción que hay entre linfocitos T y B, es como que los resetea de nuevo. ¿Funciona bien? Funciona muy bien. Em,
Y con respecto al trasplante de células madres, excelente terapia. No para las formas progresivas, en eso en realidad no, pero para formas a recaída, remisión, sí. Excelente opción porque hablamos de nuevo, es un reseteo completo del sistema inmunológico en donde el control de la actividad de la enfermedad puede persistir durante muchísimos años. Ahora, sí hay ensayos clínicos que se han hecho. Siempre uno tiene que elegir muy bien al paciente, porque recuerden que cuando hablamos de trasplante de médula, es lo mismo que cuando hablamos de un paciente con una leucemia o con un mieloma, con una enfermedad oncológica que va a recibir un trasplante de médula ósea. Hay como que destruir a todas las células del cuerpo, con lo cual se crea una inmunosupresión muy profunda que lo hace muy sensible a infecciones y que incluso pueden causar la muerte. Entonces, ¿es un procedimiento bueno? Sí, muy bueno, que conlleva sus riesgos, puede aumentar la mortalidad en una enfermedad que no es mortal como la esclerosis múltiple, más allá que sea discapacitante. Entonces hay que saber elegir muy bien candidatos, ¿sí? Por eso es que no es una terapia que cuando uno está en el consultorio le dice al paciente, mira, podés tomar esto, podés inyectarte esto, te podés hacer un trasplante de médula ósea. Reservado para casos muy particulares, generalmente formas muy agresivas de esclerosis múltiple y preferentemente en pacientes jóvenes, ¿sí? Que son aquellos que tienen una mayor capacidad de recuperación y eventualmente una mayor tolerancia, una mayor capacidad de recuperarse de infecciones. ¿Sí? Bien. Cele, ¿querés hablar de células madres? Dos cosas te iba a agregar, mira, Perdón. no, pero en base a esto también, esto que decías de elegir bien al paciente, que Sí, siempre, yo insisto mucho, siempre es muy importante también la red, ¿no? Y o sea, en el caso de sí. que haya una familia, que haya amigos o que el paciente incluso esté solo, para este tipo de terapia ni que hablar, por todo lo que vos decías. Estamos tratando de trabajar en eso, estamos buscándole, nosotros también en el Británico lo venimos charlando, por suerte hay un lindo grupo de trasplante que saben, o sea, tienen experiencia con otro tipo de patologías, pero Claro. sabemos esto que vos decís, ¿viste? Después hay que estar muy atentos, estar en un medio en el cual toda la familia tiene que cuidar muy bien ese paciente, porque, qué sé yo, en lugares donde hay chicos chiquitos que se contagian todo el tiempo y que es difícil, bueno, ahí quizás es un riesgo, tener una buena contención desde muchos lugares y volviendo a esto que vos decías de hace un ratito que dabas las recomendaciones del bienestar y de las salidas. Yo me acuerdo hace un par de años que hicimos con el evento de Emma. Siempre está bueno, y como le digo a los pacientes, la enfermedad tiene que ser algo relativo en tu vida. Vos no podés, o sea, no tiene que girar todo en torno a la enfermedad. Yo sé que es fácil decirlo y es difícil ejecutarlo, pero ayuda mucho a planificarse, ¿no? Entonces, esto que vos decías de las salidas, me acuerdo de una paciente que me decía, yo quiero salir, pero ahora todos los bares tienen esos bancos altos, ¿no? Todos estos bancos modernos que tienen los bancos altos y no todos pueden subir. Entonces, bueno, busquemos amigos, familia del paciente que tiene cierta dificultad o que tiene que ir rapidito al baño porque si no, no llega, un bar que tenga, o un restaurante, un baño adaptado o un baño que tenga fácil acceso o un tipo de sillas que sean acordes al paciente, pero no me quedo con las ganas de salir. ¿Sí? O si voy a ir al cine, no me voy a la última función de la noche porque ya tengo la vista cansada, estoy cansado, no la voy a llegar a terminar la película, ¿no? O sea, a veces es parte de la planificación también, pero no quedarnos con las ganas, porque eso tiene que ver también con que no nos condicione esto. Así que bueno, me fui de las células madre al tema del bienestar, pero me parece que importa mucho informarse, preguntar y la familia también o la gente que rodea al paciente también informarse, porque si no condiciona mucho y a veces, perdón, esto voy a decir, pero a veces frustra un poco quedarse con las ganas. Y a lo mejor no es quedarse con las ganas, sino buscarle la vuelta, porque vos lo dijiste también, en la primera charla que diste es como, pensemos en lo que sí se puede hacer en lo que sí, en el sí, no en los no de esto. Exacto. Una cosa que tiene que ver y no, pero como estoy viendo acá la pregunta, preguntaba Laura en cuanto al tema del diagnóstico y si es necesario hacer
la columna completa. Le hicieron el diagnóstico hace más de casi 3 años, no es necesario, ya tenés el Ahora diagnóstico, no. empezaste el tratamiento, ya está. Ujú, exacto. No sé, a ver otras preguntas. Perdón, Ah, chicos, no las quiero cortar, pero nosotros tenemos una charla también sobre en YouTube para Denise por si quiere revisarla y mirarla sobre el el trasplante, trasplante. sí, sobre su consulta, porque por ahí para no irnos mucho de tema, yo sé que es un tema importante, pero bueno, Ujú, cuando son consultas más puntuales siempre sugerimos que las hablen con sus médicos, por favor, es lo más importante. Sí, Nada, aprovechamos a las chicas que nos están contando todo, pero bueno, no quiero que nos vayamos mucho, ¿viste? Para... ujú. Ok. bien, Perdón. sí. Ok, acá sí hay una pregunta que es ¿cuántos ciclos de ocrelizumab se recomiendan? No hay recomendaciones. Usted se va a hacer 30 ciclos, usted 10, usted 4. Ustedes saben que el ocrelizumab se da por vía endovenosa, ahora está la variante, digamos, la opción de dársela subcutánea también y es cada 6 meses. Mientras el tratamiento funcione, se sigue administrando. Si no hay efectos adversos que son serios, no aumentó la cantidad de infecciones, es bien tolerado, no hay ninguna reacción relacionada con la infusión, el tratamiento se mantiene. Lo que sí se está discutiendo es después cuando los pacientes llegan a una determinada edad, entre los 55 y los 60 años, si puede existir la posibilidad de suspender los tratamientos. Pero por el momento la indicación es, ¿está funcionando ocrelizumab? Más allá de que vaya por la infusión número 14, si la respuesta es buena y no hay complicaciones, seguimos para adelante. Y otra buena noticia con ocrelizumab, que a mí particularmente me gusta, es que se ha aprobado para la lactancia. Eso es importante porque aquellas chicas que están tratadas con ocrelizumab porque tienen una enfermedad que está bastante activa, que pudieron embarazarse, que nació su bebé y demás, y que quieren amamantar, cuando usábamos, o muchas veces cuando se utilizan terapias de alta eficacia, uno dice, bueno, pongamos en la balanza, a ver, voy a cuidar más a la mamá y le vuelvo a poner el tratamiento porque no quiero que tenga recaídas y no quiero que esa recaída le deje secuela, pero también tengo que respetar que esa mamá de pronto esperó muchísimo este hijo, por fin lo tuvo y quiere amamantar. Entonces, ocrelizumab es una terapia que ahora, y esto es bien nuevito, se aprobó y la mamá puede tratarse y al mismo tiempo puede recibir el tratamiento, porque al bebé no le va a pasar absolutamente nada y eso lo demostraron, por supuesto, los estudios que se llevaron a cabo. O sea que eso me gustó mucho. Me hiciste acordar algo que está ¿Qué? bueno también, que también se está estudiando en pacientes pediátricos, que eso es una Exactamente, excelente una muy buena noticia. noticia. Ah, y Ujú. acá tenemos, muchas gracias por la respuesta, doctor Lizumar. Tengo 57 años, seguimos siendo jóvenes y Los, todavía hay que los- discutir a ver si bien. seguimos o no con el tratamiento. Y estás muteado, por eso levantás la mano, pero no te puedo escuchar. Vos, Maxi, estás muteado, Maxi, desmutea. 'Qué 50 lindo te años queda es el pelo así. así, una re Fíjate, criatura. fíjate si encontrás el símbolo del micrófono y si no, cualquier cosa escribinos por el chat si podés, así nosotros la Ujú. leemos. Seguís muteado y no somos capaces todavía de leer labios, ¿eh? Tenemos muchas limitaciones. Ahora sí vas a poder hablar. Hola, Dale. ¿me escuchan? Buenas noches. La felicito ante que nada, doctoras, y a la sala. Hoy es mi primera vez aquí, ¿vio? Y la Ah, verdad que es todo nuevo para mí. Es que estoy escuchando atentamente y yo nada más tengo la consulta de que yo ahora estoy tramitando la dosis y realmente no sé cuál van a ser las respuestas que estoy perdido, chicas. La verdad que estoy súper perdido. No sé qué contarle a mi familiar, a mi entorno. La vuelvo loca a mi novia, a mi pareja. Estoy súper deprimido, ansioso. Estoy por todos los síntomas.
Y con respecto al cigarrillo, yo antes fumaba un paquete por día, ahora estoy fumando un paquete cada 3 días. Es re difícil dejarlo, Ya lo sé, eh, ya lo pero, sé. pero es lo Y único que hago. Fumo un paquete de cigarrillos cada 3 días y te puede acompañar a la consulta está bueno también, porque eso ayuda un montón, baja la ansiedad. Respecto a hasta dónde contar o no al resto, eso nadie te obliga, ni en el trabajo, ni en el entorno, ni en las personas que no entienden tanto, ¿viste? Esto está algo tuyo que de acá a unos meses vas a ver que vas a ir despejando dudas y vos mismo vas a saber cómo manejarlo. ¿Viste? La ¿sabes ansiedad no ayuda a nada, eso nos No, pasa a sí. todos. La mejor respuesta me la dio Flavia, que yo a Flavia le pregunté hace un tiempo, le dije, Flavia, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo no soy malo, Flavia, ¿por qué a mí? Flavia me dijo, ¿y por qué no? Entonces, cuando me dijo esa respuesta, dije, chao, acá me contestó todo y nada, tengo que darle para adelante. Yo le quería obvio, preguntar si natación se puede hacer también, si está incluido en obvio. natación. Pero sí, hace lo que quieras y lo que te gusta. Estamos, mientras hagas cosas que te generen placer, adelante, nadie te va a decir que no. Sí, Tal obviamente cual. que hay muchas cosas que estoy imposibilitado, porque lamentablemente estoy en una etapa donde realmente tengo que caminar con un andador o Está con bien, pero ayuda. los ejercicios en el agua, más allá de que te van a resultar fáciles, ahí no tenés riesgo de caerte y golpearte. Estás en el agua, tu cuerpo va a ser más liviano, podés mover mejor las piernas y si no estás demasiado coordinado, bueno, lo sumo caes en el agua. Así Ah, que natación o ejercicios en el agua, no sé, aquagym o lo que quieras hacer en el agua está muy bien, hacelo, hacelo. Lo Y Empezar además, importante es por algo, ¿no, moverse. Lili? ¿eh? Empezar por algo. Hasta tenemos Empieza, en Exacto. EMA lógico. clases para estar sentado en silla, actividad física, o sea, sin Bueno, salir de casa. tenés todo. Empezar con algo. No quieras, viste, es hacer, voy a terapia, más la natación, más hago esto, más lo otro. Empecemos de a una cosa Una cosa y a la vez. después vas agregando. ¿Estamos? Pero arrancá. Con algo tenemos que arrancar. Y ¿Dale? esto que decía Cele con los grupos de apoyo, ¿no? Esta red social que uno Sí, también estar con otros para hablar como en el mismo idioma, que también descomprime de gente que va atravesando exacto. esto, pero como dijeron ustedes dos, cada uno tiene es artesanal, ¿no? A medida, a medida de Sí, lo que por cada uno supuesto, necesita. Vos te por vas a ir supuesto. conociendo, ¿viste? Mirá, yo en general, lo hablamos mucho con los pacientes, el primer año, 2 años es como que vos mismo te ves, cómo te va en el verano, cómo te va en el invierno, cómo te va en los cumpleaños, hasta cuántos, ¿viste? Hasta cuánto podés bailar. Tenía una paciente que me decía, bueno, yo sí voy, no sé, voy a clase de tal cosa, hasta media hora estoy bien, después me canso. Bueno, vos mismo vas a ir viendo tu cuerpo hasta dónde sí, hasta dónde no. El límite lo marca Ujú, uno mismo, o exacto. lo que sí te sale, ¿entendés? Ok, ponele, no sé, con las piernas me canso, yo me cuesta jugar a la pelota, nunca fui bueno con la pelota, pero esto sí me sale porque lo hago con los brazos, no sé, vos mismo vas a ver qué cosas te generan cansancio, qué cosas a lo mejor te dan un Ujú, calambre, un dolor, o qué cosas no, otra cosa que a lo mejor charlamos es, ay, bueno, me dan ganas de ir al baño, entonces no salgo porque tengo miedo de querer hacer pis y estar, perdón, pero estar incómodo y no, bueno, cada 2 horas anda al baño, como los chicos chiquitos, bueno, aunque no tengas ganas, cada 2 horas salís, ¿entendés? Eso lo vas a ir midiendo vos, me explico, autoconocerte, ¿entendés? Me tomo un termo de mate, bueno, voy al baño más seguido. ujú. Tengo que en la oficina, los días que tengo que ir a la oficina, en vez de hacer home office, me canso más. Bueno, esos días no te pongas más reuniones, por decirte algo. Entonces, eso lo vas a ir, vos autoconociéndote, lo vas a ir definiendo a medida que pasa el tiempito. Pero ahora estás en un momento en el cual tenés mucha información. sí, la verdad que les agradezco. Flavia, te agradezco de corazón por el apoyo que me estás dando, Flavia. Voy del grupo de EMA, ¿eh? Gracias, gracias. Mañana hablamos, así no le sacamos el protagonismo hoy a estas dos grosas, Liliana Gracias, y Celeste, que admiramos y que nos trajeron de Electrins todo esto que es para todos y para el futuro también, ¿no? Y cómo en tan poco gracias, tiempo las cosas gracias. de un año al otro van cambiando. Así que, José, Total. tenés vos
para cerrar y para compartir algo más. Sí, no, Pónganle estoy, muchas cosas lindas en el chat a las doctoras, así las mimamos. sí, súper agradecidas con ambas porque aparte fue todo muy dinámico y mucha info, pero tan bien explicada que nada, fue hermoso. Les agradezco un montón a ambas por sumarse, por preparar todo esto y Nada. acercarnos toda la información de una manera tan clara y tan sencilla, y a todos por sumarse también y por implicarse en esto que realmente nos importa y es para Ujú, todos. Así que muchísimas absolutamente. gracias. Queda grabada y subida al YouTube, ¿no? Exactamente, sí, Perfecto. exactamente. Así que Un beso bueno, nos enorme a vemos. Nos todos. vemos Beso grande. próximamente. Que Gracias a estén muy Gracias. todos. bien, cuídense mucho. Beso.